Techera, es un psicólogo joven, hipnólogo, que desde Montevideo va a compartir un video en el cual nos habla sobre la expresión y la palabra, lo que separa al caos del orden. Esta aproximación de Martín es parte de las interacciones que en el día de hoy vamos a estar aportando a efectos de ir introduciendo elementos para, desde las distintas esferas de nuestro ser, ir aportando en nuestro crecimiento personal. Así que vamos a solicitar a Blanca que comparta con nosotros el primer video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín, yo soy psicólogo e hipnoterapeuta y quisiera hablarles de algo que no es necesariamente característica o quizás algo que se pueda hacer en estos tiempos, como estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, sino también en cualquier otro aspecto de nuestra vida que tenga crisis o que tenga también ciertos éxitos o por lo menos un relativo equilibrio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Como ustedes saben, yo trabajo a nivel emocional porque creo que trabajamos obviamente a nivel de todo lo que es el ser humano, pero yo creo que a nivel emocional muchas veces el conflicto no se puede desarrollar directamente o no en un primer momento a través de la palabra, sino a través de las cosas que nos pasaron y no podemos nombrar. Y ese es el punto que yo quiero más que nada desarrollar hoy, que es el sentido que tiene la palabra y el significado y el juego o el rol que juega en la terapia psicológica, en cualquier terapia en realidad. La palabra es algo que significa, es algo que realmente pone en juego aquello que podemos describir de millones de formas, como por ejemplo, bueno, malestares físicos, malestares psíquicos, pero muchas veces no podemos acceder a esa palabra en particular. Y esa palabra en particular es la que genera todo lo que tiene que ver con el significado, con lo que nos está pasando realmente. Ponerlo en palabras es un logro y yo creo que es también el fin de la terapia, de poder discernir qué es lo que nos está pasando en palabras precisas. La mayoría de las terapias y la mayoría de la experiencia en terapia que he tenido, el 90% de los problemas se resuelven justamente cuando unimos la parte emocional con la parte racional, vamos a decir, y en eso está el campo de la palabra. Llevar ese malestar psíquico, ese malestar emocional al juego de lo que es y que simboliza a través de la palabra, creo que es muy, muy importante para la persona, porque también le resulta, ¿tá?, qué es lo que tenemos que hacer mediante lo que nos pasó. ¿Ah? Entonces yo creo que en este momento más que nada y en cualquier otro momento de la vida, el tener la palabra presente, en poder expresar eso que nosotros sentimos en las palabras correctas, o por lo menos en las palabras que nosotros entendemos que son las correctas, empieza a tener forma. A ver, vamos a dar un ejemplo bastante claro. No importa si sos creyente o no, pero imaginemos en el Génesis de la Biblia. Dios, a partir de la palabra, empieza a dar significado a toda su creación, pero necesita darle un nombre. Eso es lo que diferencia del caos al orden. Nosotros estamos también en ese conflicto muchas veces en donde el caos domina toda nuestra vida, porque tampoco podemos significarle y darle un nombre a todo lo que nos está pasando. Por eso mismo, desde los antiguos tiempos, como por ejemplo, cuando me refería a la Biblia, el poner la palabra, el poder decir lo que pasa, el poderle significado, es la diferencia entre lo que es el caos y lo que es el orden. Y lo vamos a traer un poco más para acá. Imagínate que en este tiempo el poder decirnos qué es lo que nos está pasando cuando enfrentamos alguna situación que capaz que nunca hemos enfrentado antes y le estamos poniendo la palabra, es algo muy importante. Y también es importante que haya un espacio para poder expresar esa palabra, un espacio para que la persona pueda llegar a decir, estoy mal, me siento mal. Y me siento mal con referencia a esto, a lo otro. Que haya también ese espacio para poder volcar todas esas palabras. Porque incluso, más allá que las palabras no sean las correctas, en el diálogo con la otra persona podemos encontrar una especie de solución y también podemos encontrar una especie de significado de lo que nos está pasando. Y eso es muy útil para la persona. Quizás sea como lo primordial
por lo menos para esa persona entender de que hay otra persona que habilita ese juego de la palabra. Muchas veces nos han enseñado, quizás desde muy niño, a que las expresiones a nivel de palabras no son significativas. Entonces yo creo que ahí hay que poner en juego y poner énfasis más que nada en ese entramado de lo que es el simbolizar o por lo menos, realmente decir, quizás no acertadamente al 100%, pero sí decirnos, bueno, esto es lo que me está pasando. No sé si esto puede llegar a cambiar con el correr de los días, pero por lo menos hoy me siento así. Y es importante que eso se exprese, es importante que eso pueda estar volcado a todo lo que está pasando, porque también es un problema menos a resolver. El acumular justamente lo que nos está pasando o describir simplemente los malestares psíquicos sin encontrarles, los malestares emocionales sin encontrarles la palabra, puede llegar a trancar a la persona y puede llegar a dejarla en stand-by mientras todas las cosas, los factores externos empiezan a bombardear. Y eso obviamente que causa un estrés, causa ansiedad, porque no resolvimos ni la primera parte y tampoco podemos acaparar todo. Y cuando intentamos acaparar todo es cuando realmente todo empieza a ir cada vez peor. Por eso mismo, la idea es desde el caos al orden. ¿Tá? Y lo que diferencia el caos, el orden, es la palabra. ¿Tá? Yo por eso mismo puse el ejemplo del Génesis en la creación. Dios tuvo que ponerle nombre para que eso se dignificara y simbolizara algo. Más allá de que todo es bueno, ¿tá? Él decía, bueno, y esto es bueno, pero nombraba a los animales, al cielo, a la creación. Y eso de la nebulosa, de lo que es el caos, de nuestra nebulosa también que puede llegar a ser lo que hoy tenemos que enfrentar, llegamos a ponerle un cierto orden a través de la palabra. ¿Ah? Creo que es muy importante, por lo menos, como los primeros auxilios, dar como ese espacio de expresión, dar ese espacio de que las personas pongan en palabras, no importa si hoy son acertadas o no a lo que está pasando, pero a través del diálogo con otra persona podemos encontrar eso mismo, esa palabra. Esto me ha pasado muchas veces en las resoluciones de las terapias, más que nada al final. Ahora entendí lo que me pasa, ahora entiendo lo que me pasa. Lo que me pasaba es esto. Yo sentía malestares emocionales, malestares psíquicos con respecto a otras personas y no sabía qué era. Sabía que era una especie de enojo y sabía que era una especie de, pero no sabía bien qué era. Y ahora llego a la conclusión de que era esto. ¿Tá? Yo creo que eso es como el cierre, ¿no? Llegar a empezar a dar forma a toda esa nebulosa que veníamos trayendo y en esa nebulosa, en ese caos, no había nada más que delimitar y poder expresar de alguna forma lo que estábamos pasando hasta que llegamos a poner un orden. Por eso es tan importante también el orden en todo esto. Y ese orden lo puede llegar a dar la palabra, la expresión, de poder habilitar ese diálogo que tanto necesitamos hoy para poder pasar esto, y no solamente esto, como dije al principio, no solamente lo que es en este tiempo de pandemia, sino en todos los tiempos de nuestra vida y lo que nos va a tocar vivir. ¿Tá? Poder tener por lo menos media hora a ver qué es lo que nos pasa y poder tratar y descifrar y poner una palabra a todo lo que nos pasa. Es muy importante y considero que esto no es solamente para las personas que están enfrentando en primera línea la situación que estamos viviendo, sino para todas las personas y para todos los otros aspectos y épocas que nos va a tocar vivir. La palabra diferencia el caos del orden.